Muy buenos días para todos. Tengan un cordial saludo para todos los que están viendo la presente sesión de trabajo virtual con relación a la Ley 1010 de 2006, más conocida como la Ley de Acoso Laboral. Entonces resulta que entrando en el contexto de estas capacitaciones virtuales que son para la copropiedad, vamos a entrar en materia con respecto a una de los temas más importantes que se necesitan abordar por parte del Ministerio del Trabajo. Hablamos de que es un marco o es una dirección que finalmente tiene como finalidad de que es el talento humano en el país, de que toda la fuerza laboral pues finalmente conozca cada una de estas informaciones, que de una otra forma conozcan los beneficios, los derechos y las responsabilidades en materia de seguridad laboral en cada uno de los diferentes contextos. Es por ello que cuando hablamos de que en la copropiedad pues vamos a empezar un trabajo de la delegación de una persona o de un grupo de personas con respecto al comité de convivencia laboral, pues resulta que una de sus responsabilidades es atender cada una de las situaciones que se lleguen a presentar con relación al acoso laboral. Pero pues cuando hablamos de las funciones específicas del comité, de sus responsabilidades, de sus obligaciones, derechos y cada uno de sus seguimientos, pues vamos a hablarlo en una sesión totalmente aparte. El día de hoy, pues como nos compete hablar de la Ley 1010 de 2006, como les digo, más conocida como la Ley de Acoso Laboral en Colombia, pues finalmente es importante cada una de las apreciaciones, es empezar a digamos, desglosar ciertas dudas, ciertos mitos que todavía existen respecto a este tema y que adicionalmente pues haya una apropiación conceptual un poco importante que sea beneficiosa para cada uno de los diferentes actores. Ahora, resulta que cuando hablamos del acoso laboral, ¿sí? Hablamos de una conducta. Resulta que cuando hablamos de acoso laboral en el común denominador o en el contexto colombiano de lo que la gente conoce respecto a esas dos palabras, realmente la gente o uno tiene una apreciación un poco sesgada, un poco corta, porque realmente el acoso laboral se traduce en diferentes modalidades, en diferentes situaciones y a su vez tiene unas causales respecto a la modalidad que se esté desarrollando. Ahora, resulta que nosotros cuando hablamos del acoso laboral, pues finalmente es una conducta que debemos tener claridad que es algo persistente, ¿sí? Resulta que cuando hablamos de algo persistente, es una situación que se presenta de manera reiterativa, es una situación que se presenta de manera constante, de manera eh, reiterada. Entonces resulta que esa es la relación de la palabra persistente, pero que adicionalmente nosotros debemos tener claridad de que fuera de que es una conducta, de que se va a materializar de una manera constante, pues es algo que debe ser demostrable. Ya vamos a hablar un poco más a fondo, digamos, de las diferentes situaciones, vamos a hablar con unos ejemplos particulares, y pues a su vez de las formas de demostrar este acoso. ¿Listo? Resulta que cuando hablamos entonces de este acoso laboral, pues resulta que nosotros estamos hablando de que es una conducta negativa reiterada y que debe ser demostrable y tiene unas situaciones particulares. Las más usuales, y por eso me gusta esta presentación, es que es encaminada a infundir miedo, encaminada a infundir una intimidación, angustia, terror, y que finalmente tiene como objetivo causar un perjuicio laboral, generar una desmotivación en la persona o en las personas afectadas y que finalmente puede trascender en la renuncia de esa persona o personas afectadas. ¿De qué manera se pueden desarrollar cada una de estas, digamos, situaciones? Pues ya vamos a ver más adelante cuáles son las modalidades de acoso laboral, porque resulta que a pesar de que en este momento estamos viendo una definición eh,
clara y que se entiende fácilmente, pues finalmente también es muy abierta. Entonces, pues eso también puede dar pie a muchas situaciones y que no se conozca si eso es o no acoso laboral. ¿Listo? Entonces resulta que ya vamos a abordar esa definición un poco más precisa. Posteriormente tenemos unas características eh, puntuales, son 5 dentro de lo que es el marco del acoso laboral. Entonces la primera de ellas es que no es un suceso puntual. Resulta que nosotros cuando hablamos de un suceso puntual finalmente nos debemos remitir a la definición del acoso. Y es que cuando son situaciones que se pueden traducir en acoso laboral, no hace falta que se llegue a presentar una única vez. Tiene que ser algo reiterativo, algo constante, ¿sí? Pero bueno, también eso me trae unas preguntas. ¿Qué tan constante o cuántas veces debe darse esa actividad o esa situación para que sea considerada acoso laboral? Ya lo vamos a ver mucho más adelante. Pero es importante tener eso presente. También vamos a ver de acuerdo a dos modalidades de acoso laboral que no es necesario que se presente de una manera constante. Segundo, debe ser una acción que sea frecuente. Entonces, va de la mano con que no sea un suceso puntual. Entonces, finalmente, pues pueden darse diferentes situaciones de acoso laboral a través de diferentes situaciones. Entonces, si bien pueden constituirse varias modalidades con respecto, pues estas deben cumplir de que deben ser unas acciones frecuentes. Ahora, tercero, debe existir una víctima concreta. Entonces resulta que cuando hablamos de la víctima, pues finalmente estamos hablando de esa persona que está siendo afectada por otra persona o por otras personas directamente en su integridad, digamos, física y emocional. Es la persona que está siendo víctima de estas conductas de acoso laboral. Entonces, si bien es importante tener esas pruebas, pues obviamente esas pruebas y esas situaciones deben hablar de una persona o de un grupo de personas específico, que deben ser las víctimas concretas del acoso laboral. En cuarta instancia, tenemos que no sea consecuencia de una provocación. Resulta que nosotros también cuando hablamos del acoso laboral, la ley 1010 es muy específica también en hablar de que en el ámbito laboral y en muchas, digamos, situaciones cotidianas de la sociedad, pues finalmente hay unas provocaciones y a su vez de esa provocación pues hay una reacción de esa persona. Entonces es importante tener presente que las modalidades de acoso que vamos a abordar eh, eh, en unos minutos, pues se tenga claridad de que esa situación no se haya dado producto de la provocación de una o de unas personas. Entonces, si se llega a comprobar que, por ejemplo, una de las modalidades de acoso o esa situación que está alegando la víctima de acoso laboral es producto de una situación o diferentes situaciones de provocación, pues finalmente perdería todo el foro de lo que se constituye como acoso laboral ante la ley 1010 de 2006. Entonces, finalmente, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero debe ser claridad que si uno, como supuesta víctima, provocó que la otra persona, pues tuviera, digamos, esas actitudes que vamos a ver a continuación, pues no se constituiría como acoso laboral porque finalmente es una acción provocada con la finalidad de que esa otra persona pues incurriera en esas conductas. Y 5, algo muy importante, y es que resulta que el acoso laboral no puede darse por una persona que tenga un trastorno de personalidad o incluso más allá reconocido como un trastorno psicológico o psiquiátrico. Si tiene ya un diagnóstico, si tiene ya unas patologías mentales, si tiene algunas situaciones ya reconocidas por la entidad de salud o por el personal tratante, pues habría que ver la situación a fondo, pero la ley 1010 ya nos
da un parámetro de que esas modalidades de acoso laboral habría que revisarlas muy bien si esa persona ya tiene un diagnóstico confirmado, si ya tiene un procedimiento, si está medicado o si tiene algunas situaciones particulares que puedan afectar un poco su personalidad, su comunicación, su eh, emocionalidad, y que pues obviamente esas acciones que posiblemente se constituyan de acoso laboral no sean constituidas directamente por esos trastornos o por esas situaciones específicas de la salud mental. Y eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, resulta que nosotros cuando hablamos del acoso laboral, pues básicamente son tres elementos esenciales para que se pueda constituir como tal. El primero de ellos, pues finalmente debe haber un sujeto agresor. Ese sujeto agresor, pues claramente puede ser cualquier persona, desde mi propio compañero, jefe o incluso puede ser el subordinado al jefe. Cuando hablamos del sujeto agredido, pues es esta persona que se está viendo afectada en su situación física y emocional, producto de diferentes conductas que son derivadas de esta persona, que recordemos que es el sujeto agresor. Entonces, esta persona es la que se ve afectada por las acciones que recaen en ella, producto del sujeto agresor. Y como tercer elemento indispensable, recordemos, una acción recurrente, algo que debe ser constante. Cuando hablamos de que ¿quiénes pueden sufrir acoso laboral? Es una pregunta un poco interesante. Es interesante ver, digamos, realizar un sondeo de qué conoce la gente. Y muy seguramente cuando esta capacitación digamos si se hiciera en presencial, pues finalmente sería un poco más enriquecida. Pero resulta que cuando hablamos de quiénes pueden sufrir ese acoso laboral, se tiene la perspectiva, se tiene la opinión, se tiene ese pensamiento de que solo los niveles bajos o el cargo bajo o solo los empleados son los que pueden llegar a sufrir de acoso laboral. Y resulta que nosotros cuando hablamos de quiénes podemos sufrir ese acoso laboral, estamos hablando de que todas las personas que se encuentran en la estructura organizacional de una empresa. Entonces, cuando hablamos de empresa, es importante tener las claridades. Ahora, cuando hablamos de copropiedad es diferente, porque cuando hablamos en este caso de la copropiedad, que finalmente es nuestro ámbito de trabajo, hay que tener claro que se pueden manifestar dos escenarios posibles. El primero de ellos, y es que cuando hablamos de la copropiedad, pues finalmente hacemos parte de la copropiedad. El personal de vigilancia, el personal de servicios generales, el personal de mantenimiento, eh, contador, revisor fiscal y la administración. Son básicamente 5 puestos de trabajo, 5 cargos cotidianos de la copropiedad. Sin embargo, cuando hablamos de la empresa, ¿cierto? Resulta que es importante tener presente que la empresa habla un poco más esencialmente del personal de vigilancia y de servicios generales. ¿Por qué? Porque si bien el personal de vigilancia y de servicios generales se encuentran trabajando a diario, se encuentran haciendo sus labores en la copropiedad, es importante tener presente que esas personas o ustedes como vigilancia y servicios generales y o mantenimiento están contratados directamente por una empresa y que esa empresa es la que tiene el vínculo con la copropiedad en este caso. Entonces podemos ser víctimas de acoso laboral tanto en la estructura organizacional de la copropiedad, que ya vimos cuáles eran los 5 cargos usuales, o podemos ser víctimas por parte de alguien de la estructura organizacional de la empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo soy vigilante. En este caso, si hablo por los lados de la copropiedad, puedo ser víctima de acoso laboral por parte del administrador, de la administradora, del revisor fiscal, de
incluso de un miembro del consejo, puedo ser víctima también de algunos compañeros de la vigilancia o del sector de servicios generales. Pero si yo me voy por los lados de la empresa, la cual finalmente es la que me contrata, con la cual realmente es la que me paga por prestar los servicios en la copropiedad, pues finalmente allí puedo ser víctima de acoso por parte del supervisor, por parte del personal administrativo en la sede de la empresa, por el gerente de la empresa, toda persona que pertenezca a la empresa. Entonces, como vemos, podemos ser víctimas de acoso laboral desde dos ámbitos de trabajo diferentes y ya identificados. Ahora, cuando hablamos de que todos podemos ser también víctimas, es importante tener presente que todos también podemos ser agresores. Ahora, no es claro y espero que digamos esté siendo entendido el concepto de que cuando hablamos de acoso laboral no es solo para de que los cargos bajos o las personas que son empleadas o ese perfil digamos inicial, ¿sí? O solo digamos nosotros como operarios somos los que podemos sufrir de acoso. No. Resulta que si bien todos podemos en una estructura organizacional ser víctimas, desde el dueño de la empresa o desde el administrador, de ahí para abajo, incluso también nosotros podemos ser acosadores. Es decir, que si bien de pronto yo soy el de vigilancia, yo puedo ser acosador al supervisor, o yo puedo estar acosando al administrador, o yo puedo estar acosando a otro compañero. Entonces es importante tener el panorama claro de que todos podemos ser víctimas, pero todos podemos ser acosadores. Ahora, algo muy importante, y es que como yo les decía en la definición, resulta que si uno ve la definición de acoso laboral, pues es una definición un poco amplia, que si bien nos da digamos, una ruta para poder identificar el acoso laboral y empezar a determinar qué acciones lo constituyen, pues también es importante tener claro de que la definición como tal ante la ley 1010 no nos da unos parámetros esenciales de evaluación y monitoreo a esas posibles situaciones que se puedan desarrollar. Ahora, la primera de ellas, y es por eso que la ley contempla 7 diferentes modalidades. La primera de ellas es que hablamos del maltrato laboral. Cuando hablamos del maltrato laboral, se debe tener claridad que estamos hablando de las agresiones físicas. Y es que cuando hablamos de la agresión física, tal cual lo puede mostrar esta presentación, y por eso me gusta esta presentación, estos muñequitos, porque es muy fácil de entender la situación de la que habla esa modalidad, pues estamos hablando ya del maltrato físico, de los golpes, de la agresión que puede tener unas consecuencias a nivel físico y emocional. Ahora, resulta que si de pronto este es, no sé, pongámoslo en un ejemplo, que este es el administrador o la administradora para este caso, pero resulta que este es el de vigilancia y le pegó a la administradora, no sé, producto de alguna discordia, qué sé yo, pero de alguna discusión, de alguna diferencia, digamos, de situaciones de trabajo, ¿sí? Recordemos nada infundado, nada provocado, y hay esa agresión, o puede ser entre compañeros de vigilancia, entre compañeros de servicios generales, puede ser entre los mismos, digamos, el contador y la administración, viceversa, ¿sí? Consejo y administración. Entonces, podemos dar claridad que estamos hablando de un maltrato laboral. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de ese maltrato laboral, pues es porque hubo ya una agresión física evidente. Es algo que también se puede llegar a probar con una simple evaluación médica, con videos, con testimonios, testigos, ¿sí? Grabaciones, qué sé yo. Hay diferentes maneras de demostrar que hubo esa agresión física. Ahora, ¿será que para esta modalidad
debe haber varias agresiones, porque si uno va a ver la definición como tal del maltrato laboral, de ese acoso laboral, es importante tener presente que nos dicen, oiga, debe ser una acción constante, debe ser algo recurrente. Entonces, ¿cuántas veces tiene que haber esa agresión física para que se constituya este maltrato laboral? Entonces, es claro de que hay una nota aclaratoria, hay un parágrafo que especifica que para la modalidad del maltrato laboral, en este caso entiéndase por agresión física en el trabajo entre personas de la estructura organizacional de la copropiedad o de la empresa contratante, es importante tener presente que no hace falta que se presenten dos o más agresiones. Con una sola agresión física que se llegue a presentar, ya puede constituirse en acoso laboral mediante el maltrato. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, resulta que el maltrato laboral, pues, no comprende algo muy importante. Y no comprende a los residentes. No los incluye. Recordemos de que si estamos en una copropiedad, pues los residentes son residentes, bien sea propietario o bien sea arrendatario. Pero los residentes no son partícipes de la estructura organizacional laboral de la copropiedad. Entonces hay que tener muy importante eso, porque también muchas veces, digamos que esto suele verse sobre todo que la administradora, la administración como tal y el personal de vigilancia son los más afectados por los residentes, tanto por maltrato físico en algunos casos, como estamos hablando también de el maltrato verbal, ¿sí? Pero resulta que esta ley 1010 es netamente laboral. Es por ello que no constituye acoso laboral si ese maltrato viene por parte de los residentes. Eso iría por otro ámbito legal diferente al que nos compete en la sesión de hoy. Pero es importante aclarar que los residentes no se encuentran contemplados en esta ley 1010. ¿Listo? Ahora, es importante tener, digamos, esas claridades. Ahora, también es importante aclarar de que si hay un maltrato laboral como el que ya explicamos, y así se tenga un comité de convivencia laboral, son situaciones que de pronto pueden ser un poco complejas de abordar, de darles una solución, de darles un trámite. ¿Listo? ¿Por qué? Porque finalmente habría que ver qué tan eh, grave fue esa agresión para empezar a determinar la ruta a seguir para darle el manejo, para canalizarlo y finalmente darle una solución efectiva. Desafortunadamente, muchas veces cuando estamos hablando de este maltrato laboral, caemos de que eso también tiene unas implicaciones legales ordinarias. Entonces puede darse la figura, y aclaro que no soy abogado o el profesional idóneo en esta área, pero puede darse la modalidad también de lesiones personales, que eso obviamente está constituido en el Código Penal en Colombia y pues eso tiene unas implicaciones diferentes fuera de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, si bien se puede constituir en el orden, digamos, de la copropiedad o de la empresa como maltrato laboral, pues muy seguramente va a tener unas implicaciones jurídicas fuera de este ámbito. Segundo, la persecución laboral. Tal vez la modalidad más conocida, esta es la modalidad de pronto que la gente más tiene presente cuando se habla de acoso laboral. Resulta que cuando estamos hablando de persecución laboral, finalmente es importante dar aclaración. Y es que tiende a darse de que es una persecución del jefe al subordinado. Voy a poner un ejemplo. Servicios generales. Entonces, yo soy operario de servicios generales. Tengo mi supervisor o mi supervisora.
pero esa supervisora también tiene unas actividades que debe desarrollar dentro de la empresa y para lo cual le paga. Y es hacerle seguimiento a sus operarios en la copropiedad. Entonces debe realizarme un seguimiento, ver si yo estoy barriendo, ver si estoy trapeando, si la torre la tengo completamente limpia, si los pisos están bien, si las, eh, digamos, diferentes áreas de la copropiedad que a mí me corresponden se encuentran en orden, si los formatos de chequeo del aseo se encuentran correctos, si yo estoy utilizando mis elementos de protección. Entonces, es importante no confundir el seguimiento que me deben hacer en mi trabajo con la persecución laboral. ¿En dónde recae la diferencia? Pues finalmente en las actitudes y en la forma en que se realiza ese seguimiento. Entonces, podemos empezar a visualizar que de pronto a mí es el único que a la supervisora me toca mandarle fotos de lo que hago. Los demás compañeros no le, mi supervisora, por ejemplo, no les pide fotos, no les pide videos de cómo quedó, que debo enviarle pronto fotos cuando yo llego a la copropiedad. ¿Mm? Debo escribirle desde qué horas salí a almorzar hasta qué horas terminé de almorzar, a qué horas me retiro, que solo a mí es el que de pronto me revisan el bolso cuando yo salgo de la copropiedad. Entonces son situaciones un poco, si bien tienen un contexto laboral, que son también de un trámite aislado en la forma y en la manera en que se están realizando. Entonces allí podemos ver que hay una persecución laboral. Como les digo, no necesariamente tiene que ser del supervisor, puede ser por parte del administrador, por parte de un compañero, puede ser por parte de un miembro del consejo. Entonces es importante tener presente estas claridades para poder visualizar si finalmente se está dando en la modalidad de la persecución laboral. Cuando hablamos de las diferentes modalidades, entonces estamos hablando de la tercera, una de las que más va en aumento en el territorio nacional, y es la discriminación laboral. Resulta que cuando estamos hablando de la discriminación, son de actitudes, son de situaciones que se están viendo eh, con mayor prevalencia en el territorio nacional y en cualquier empresa. Esto es algo que no solo se ve en copropiedades, es algo que se ve desde la empresa más pequeña, desde la copropiedad más pequeña hasta la más grande. ¿Listo? No importa si está en Bogotá, no importa si está en Medellín, no importa si está en el Amazonas. Realmente es una modalidad de acoso laboral que está yendo en un aumento importante, que finalmente no es grato, obviamente, pero resulta que nosotros cuando hablamos de esa discriminación laboral, es que finalmente siempre hay un afectado o un grupo de afectados. Cuando hablamos de la discriminación estamos hablando de ciertas particularidades, de ciertas maneras en que se le realiza ese, ese trato no grato a una persona. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esa discriminación, entonces resulta que discriminamos o somos discriminados por el color de nuestra piel, por la raza. Si yo pertenezco de pronto a una comunidad indígena, si soy raizal, si soy palenquero, o de pronto por nacionalidad. Entonces, bien, estamos viendo también de que en los últimos años hay una constante discriminación hacia la comunidad del país vecino. Adicionalmente, también estamos hablando de que entre colombianos también discriminamos por la zona o por la región de donde nosotros venimos. Entonces, por ejemplo, de pronto los bogotanos no somos muy bien recibidos en Medellín, ¿cierto? O de pronto aquí en Bogotá se le discrimina al costeño. Y de pronto allá en la costa se le discrimina al llanero. Y de pronto en Boyacá se le discrimina al pastuso. Y diferentes situaciones. Entonces también podemos ver la discriminación entre nosotros mismos como colombianos.
dependiendo de la región de donde se venga, de donde proceda la persona. También podemos ver discriminación por la orientación sexual, por género, ¿sí? Por condición económica, por donde vive. Entonces, si porque vivo de pronto en X barrio, entonces me discriminan o piensan que soy ladrón o piensan que soy X o Y persona. Es importante tener presente eso. También discriminamos también por condición física. Entonces, que porque es alto, que porque es gordito, que porque eh, tiene una cicatriz, que de pronto porque también incluso le falta algún miembro del cuerpo o porque tiene afectación en una parte del cuerpo. Entonces, de una vez discriminamos. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente que todas las formas que usted pueda imaginarse, porque realmente hay muchas formas de discriminar a una persona o a unas personas, pues usted también puede convertirse en acosador. Y si usted en este momento está siendo víctima de alguna de estas situaciones que yo menciono, o que de pronto si no menciono tienen un nexo con las situaciones que estamos describiendo en esta modalidad, es importante dar el aviso y el manejo correspondiente, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, eso con respecto a la discriminación laboral. Cuarto, tenemos el entorpecimiento. Ese tema del entorpecimiento laboral es un poco complejo, es una modalidad que si bien de pronto no es de las que mayores indicadores presentan en cuanto al acoso laboral, sí es importante tener presente que cuando hablamos del entorpecimiento laboral, es claro ver que se presenta más entre compañeros de trabajo. Me explico. ¿Cómo se puede dar el entorpecimiento? Y es que resulta precisamente como lo dice su palabra, entorpecer al otro para que pueda desarrollar correctamente sus actividades laborales. Entonces, por ejemplo, si yo soy operario de servicios generales y yo le escondo la escoba, el trapero, los elementos de aseo, alguna parte del uniforme, todo para que a mi compañero le llamen la atención o pueda desarrollar bien su actividad de trabajo. Cuando venga el supervisor se dé cuenta que no es que sea muy bueno mi compañero en su trabajo. Y todo eso le va a traer esas consecuencias de que le van a pedir el puesto, de que le van a llamar la atención o que finalmente no va a tener una correcta posición laboral o de reconocimiento de que es una persona responsable y trabajadora, pues eso se ve como el entorpecimiento laboral y la gente no lo sabe. Y resulta que es algo que sucede bastante, que de pronto como con mi compañero no nos la llevamos bien, pero yo soy el que le estoy haciendo todas esas acciones negativas a mi compañero, pues yo no creo que pase más allá de eso. Y finalmente tiene como finalidad aburrirlo, de que de pronto pida un cambio, de que lo echen. Pero si esa otra persona, la que está siendo víctima de esas situaciones, logra demostrar que bien sea producto de un superior o de un compañero de trabajo, logra demostrarlo, pues finalmente esa persona implicada en esas situaciones, en este caso el agresor, pues puede verse inmerso en una situación de acoso laboral. Quinta modalidad, hablamos de la inequidad. Resulta que cuando hablamos de la inequidad laboral, es importante empezar a entender finalmente qué es el concepto de equidad. Entonces, partimos de que hay que conocer el concepto de equidad como tal para saber qué es la inequidad. Pero en este caso, cuando hablamos de situaciones laborales, es importante tener presente que la inequidad laboral tiende a verse mucho por su naturaleza, por su contexto en el que se desarrolla la inequidad, de que suele darse desde los superiores hasta los cargos inferiores. Esa es como la naturaleza, no es que necesariamente se tenga que desarrollar de esa forma. Ahora, ¿cómo vemos esa inequidad? Vamos a suponer que esta persona es la que está de pie mostrando unos indicadores, es el supervisor.
tiene su corbatica, es el supervisor, es el administrador. ¿Mm? Ahora, resulta que estos de aquí abajito son los operarios, los guardas, los de servicios generales. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede dar esa situación? Pues resulta que cuando hablamos de que esta persona, ¿sí?, no le garantiza las condiciones mínimas a todos por igual, estamos hablando de la inequidad. Vamos a suponer que esta personita, digamos las tres personas son de vigilancia, pero esta personita se llama Pepito. Resulta que a Pepito, por así decirlo, está siendo víctima de acoso laboral mediante la modalidad de inequidad. ¿Por qué? Porque resulta que aquí el supervisor a estos dos compañeritos de acá, que estoy subrayando en verde, les da todos los permisos que ellos pidan. Si ellos piden, digamos, algún día libre, no hay ningún problema, se los da, pero los reponemos, los cuadramos, miramos cómo se hace, pero se les da el permiso, el día libre que se solicite. Nos dimos cuenta que a esas dos personas les pagan un poco más, les dan un bono, que la dotación es nueva para esas dos personas, pero para Pepito no, de que a Pepito le niegan los permisos. A estas dos personas no le controlan la hora de llegada, pero a Pepito sí, y tiene que mandar foto y tiene que mandar registro. Que resulta que estas dos personas pueden demorarse un poquito más en su hora de almuerzo, pero Pepito no, porque si le hacen un control, tiene que reportarse, tiene que llenar alguna planilla, tiene que enviar alguna foto, algún video. Entonces resulta que a Pepito también le entregan la dotación usada, no le dan ese bono de cumplimiento, pero ¿por qué se da esa inequidad? Porque es que resulta que estas tres personas son del mismo cargo. Es decir, que cuando son del mismo cargo, de la misma condición, pues finalmente deberían tener las mismas condiciones y beneficios laborales. Pero si a uno se les da y a otro se le quita, teniendo esa particularidad de compartir el cargo, de que son el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones, se les debería pagar lo mismo, pero diferentes situaciones como las que ya dimos de ejemplo y las que acabo de nombrar no se cumplen, pues resulta que en este caso Pepito está siendo víctima de acoso laboral mediante la modalidad de inequidad, y que eso tiene como algún objetivo, y es aburrirlo o que renuncie. ¿Listo? Esa es la manera en que se desarrolla la inequidad laboral. Sexta y penúltima modalidad, y estamos hablando de la desprotección laboral. Resulta que la desprotección laboral sí o sí tiene que venir de la empresa contratante o de la copropiedad. En este caso, resulta que no aplica para la prestación de servicios. Es decir, que contador, revisor fiscal, administración, pues no hacen parte de esta modalidad porque finalmente están contratados por una orden de prestación de servicios, un contrato OPS, que no tiene estas mismas coberturas de la ley 1010 de 2006. En cambio, para el personal de mantenimiento, servicios generales y vigilancia, que sí están contratados por un contrato a término fijo o indefinido directamente con estas empresas, son estas empresas o el empleador, su junta directiva, su gerente, que tienen esta modalidad de acoso con sus trabajadores o con algún trabajador en específico. Entonces, ¿por qué se ve? Porque resulta que es que cuando estamos hablando de la desprotección laboral, estamos hablando de que a esta persona que es el trabajador, ¿no?, no se le paga oportunamente la pensión, salud, caja de compensación, salario. Entonces, cuando estamos viendo que, perdón, se me olvidó uno muy importante, riesgos laborales. Entonces, cuando estamos hablando de que a esa persona, a ese trabajador,
la empresa o el empleador no le paga esos elementos que son esenciales, producto de la prestación del servicio que ese trabajador está brindando para el desarrollo social de la empresa y económico, pues finalmente estamos hablando de una desprotección laboral. Ahora bien, también hay situaciones en donde este empleador o esta empresa tiene un mal momento financiero. Vamos a suponer que en la empresa de vigilancia ahorita está pasando por un mal momento económico. Solo hasta ahorita se atrasó en el pago de pensión, salud, caja de compensación, riesgos laborales. ¿Qué pasa? De que como es una situación aislada, de que solo fue hasta de pronto este mes o estos 2 meses que se presentó esta situación, pues no se constituye la figura de desprotección laboral. Entonces hay que tener presente de que si el empleador o la empresa realiza el no pago de estas prestaciones económicas y sociales de manera frecuente, pues está obviamente cumpliendo los parámetros que exige la ley 1010 para presentarse el acoso laboral de esta manera. Entonces resulta que eso es todavía muy frecuente, a pesar de que hoy en día hay diferentes situaciones de seguimiento, de que la copropiedad es mucho más exhaustiva en solicitar las planillas, en solicitar los comprobantes y todos los medios comprobatorios posibles, pero aún así se presentan situaciones. Entonces, por ejemplo, si a este trabajador tuvo que acceder a sus servicios en salud en la EPS o sus hijos, sus padres, su cónyuge, que de pronto sean los que están como beneficiarios y no se les presta esa atención en la EPS porque resulta que se encuentra en mora, pero pues quien se encuentra en mora es la empresa, porque finalmente es la que debe realizar estos pagos a la entidad prestadora de los servicios en salud, pues se está viendo la desprotección laboral. Pero resulta que no es la primera vez, es la tercera vez que este trabajador o sus beneficiarios van a acceder a esos servicios en salud y es la tercera vez que, por ejemplo, se les niega el acceso al servicio. Entonces ya se constituye la figura de desprotección laboral y por ende estamos hablando de acoso laboral. Eso es importante tenerlo presente. Debe ser algo recurrente, demostrable obviamente, y pues que cumpla esas características de las que hablamos en esta sexta y penúltima modalidad. Entramos en la última. Cuando hablamos del acoso laboral también se habla del acoso sexual laboral. Y es que resulta que la ley 1010 nos establece 3 diferentes eh, escenarios en el cual se puede desarrollar este acoso laboral. El primero de ellos es que estamos hablando de un acoso sexual laboral físico y resulta que obviamente son actividades sexuales o con una connotación sexual, pero que no se encuentra, por así decirlo, consensuada o que no se encuentra eh, concertada entre las partes. Es decir, son ejemplos para que me puedan entender. Yo soy el vigilante, pero a mi compañera de servicios generales o a la administradora, yo le robo un beso. Yo la toco digamos, en todo su cuerpo o en ciertas partes íntimas sin que sea algo consensuado entre la otra persona, pues estoy incurriendo en un acoso sexual, sumándole que es el ámbito laboral. Entonces muy seguramente va a tener un alcance por la justicia ordinaria por acoso sexual, pero resulta que también usted va a tener unas implicaciones en el ámbito laboral por acoso laboral, mediante la modalidad de acoso sexual laboral. Entonces es importante. ¿Cuál es la peor manifestación en que se puede desarrollar este primer escenario? En el acceso carnal violento, que obviamente tiene unas implicaciones muy graves, tiene una situación de que también es algo contemplado en el Código Penal en Colombia y que no solo va a tener unas sanciones laborales y no va a ser solamente demandado por acoso laboral mediante esta modalidad de acoso sexual, sino que adicionalmente pues va a tener la trascendencia ante un juez de la República por diferentes situaciones
normales del Código Penal. Y pues muy seguramente va a tener unas sanciones económicas y tanto sancionatorias a nivel de privación de la libertad por esos tipos o posibles escenarios en los que se pueda incurrir. Ahora, cuando hablamos del acoso sexual laboral verbal, pues vienen todas estas manifestaciones verbales, como lo son los piropos, ciertos de pronto halagos no tan, eh, ¿cómo decirlo? Con unas palabras de pronto salidas de tono, con la forma en que se dicen las cosas y que finalmente es algo recurrente. Entonces, si yo normalmente, en vez de ser un halago, pero normalmente estoy morboseando, estoy dando piropos, estoy cayendo en ciertas situaciones no tan éticas de esa forma verbal hacia un compañero o hacia una compañera, puede ser de hombre a mujer o hombre a mujer, ¿sí? En que se pueda dar esta situación, pues estamos incurriendo en acoso sexual laboral verbal, que a diferencia del acoso sexual laboral físico, no hace falta que se presente varias veces. Entonces, el acoso sexual laboral físico con una sola vez que se llegue a presentar, así como el maltrato laboral físico. Pero en cambio el acoso sexual laboral verbal sí tiene que ser de varias veces, así como nos lo dice la definición de la ley. Tiene que ser una acción recurrente, debe ser algo constante que se está presentando para que usted pueda mostrar las pruebas y se le pueda reconocer esa modalidad de acoso laboral. Y ahora estamos viendo el tercer escenario, y es el acoso sexual laboral no verbal. Allí empieza a tener una implicación importante las redes, los medios digitales, el celular, computador, que finalmente el celular es el que más relevancia tiene en este escenario, ya que a través de ese teléfono y sus aplicaciones como WhatsApp, como Instagram, Facebook y demás plataformas digitales de comunicación, correo electrónico, mensajes de texto y demás, pueden incurrirse en ciertas acciones de acoso sexual, como cuáles: envío de mensajes no apropiados, envío de videos, audios, stickers, imágenes, en donde se le donde todo tenga una connotación sexual, que obviamente pues no sea consensuada, porque pues si es algo consensuado pues obviamente creo que no tendría ninguna trascendencia a nivel laboral, que es lo recomendable que no suceda. Pero si es algo que no está consensuado y finalmente ese acosador siguen estas conductas, pues finalmente se puede dar esta modalidad mediante el acoso laboral sexual no verbal. Sin embargo, es importante tener presente que en muchos casos esta modalidad de acoso sexual laboral no verbal o verbal tiene una connotación de pedir ciertos favores sexuales a cambio de unas eh, prestaciones, a cambio de unos beneficios laborales. Entonces, por ejemplo, se le pide a una persona ciertas situaciones con una connotación sexual a raíz de un permiso, a raíz de una mejora salarial, a raíz de un ascenso, diferentes situaciones. Entonces tú me das esto, connotación sexual, pero tú vas a tener a cambio de este beneficio laboral. Entonces es algo que también está en aumento y no necesariamente tiene que ser del supervisor o del jefe al subordinado. Puedo también que el acosador sea el subordinado y el acosado sea el superior. Diferentes situaciones se pueden ocurrir a cada uno de ustedes que pueda dar pie a esas situaciones. Ahora, ya teniendo claras las 7 modalidades de acoso sexual y viendo que más o menos tanto con el acoso sexual laboral físico y con el maltrato físico no hace falta que se presenten varias veces, sino con una sola, pues ya estamos entendiendo cómo es el manejo de estas situaciones. Ahora, el manejo de esas situaciones que yo acabo de nombrar,
como es el acoso sexual físico y el maltrato laboral físico, no hace, si bien son laborales, son situaciones que se deben tratar en la copropiedad o en la empresa, si se presenta directamente desde la estructura organizacional de ella, o se le notifica a las empresas, se deberá realizar un manejo por parte del Comité de Convivencia Laboral, pero que adicionalmente, dependiendo de la gravedad de la situación, en estos dos casos, en estas dos modalidades, pues muy seguramente eso va a tener una trascendencia a la justicia ordinaria y será un juez y será unos abogados y demás proceso el que deba llevarse a cabo en este proceso penal o lo que las instancias que se tengan que tomar al respecto. Eso dependiendo de la gravedad del caso. Posteriormente, hay unas acciones que las vamos a hablar en una sesión aparte, pero vamos a terminar con dos causales que son importantes de abordar. Lo primero, y es que hay un tiempo para el reporte de esas situaciones. Oiga, pero yo a quién le reporto entonces. Obviamente estos casos se les debe reportar tanto a la administración de la copropiedad como a la empresa. Oiga, pero si resulta que el administrador o la administradora es la que me está acosando, ¿sí? Siendo el acosador, ¿a quién le notifico? Pues a su empresa, ¿sí? Oiga, pero yo soy el contador y el que me está acosando es el administrador, pero yo contador o revisor fiscal no tengo empresa, me estoy contratado ya de manera independiente. ¿A quién se le debe notificar? Al Comité de Convivencia Laboral de la copropiedad y al Consejo. Entonces hay que mirar las instancias siempre y cuando el reporte pues no esté implicado ese supuesto acosador. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es ese plazo para reportar estas acciones? 6 meses después de la ocurrencia de los hechos. Esto aplica tanto para el manejo interno, que estamos hablando de todas las modalidades menos del maltrato físico y del acoso sexual físico. Recordemos que esas pues se deben notificar a la copropiedad, a la empresa, pero pues eso también tiene un manejo ordinario por la justicia. Entonces, para esa justicia, bajo esta ley 1010, también aplica de que usted debe exponer las situaciones en un plazo de máximo 6 meses posterior a las fechas en que usted logra demostrar en que se sucedieron esos hechos. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, si hubo un acceso carnal violento o hubo un maltrato físico, ¿sí? Que son las, digamos, las más graves, en el mes de enero, pero usted vino a hablar ahorita en octubre de la situación, tenga entendido que ya el plazo pasó. Entonces es importante tener presente que son situaciones que preferiblemente, sin importar la complejidad de la situación, sin importar la modalidad de acoso laboral que se está manejando, se debe dar en un tiempo de máximo 6 meses. Esto contado tanto con los testimonios como con las pruebas. Eso es muy importante porque las pruebas también dan los indicios de cuándo se presentó cada una de estas acciones. Y segundo, cuando hablamos de una queja temeraria, es decir, que yo me invento todo ese escenario de acoso laboral por afectar a X o Y personas. Entonces esas quejas temerarias que finalmente después de una investigación, después de mirar las pruebas, toda la evaluación como tal del caso, se logra demostrar que no era verdad y que ese supuesto acosado se inventó todo esto, pues hay una queja temeraria que tiene una multa económica entre medio y 3 salarios mínimos legales vigentes y que dependiendo de la gravedad del caso y de las consecuencias que haya traído esa queja temeraria o esas situaciones inventadas por el supuesto acosado, pues eso también podría tener unas implicaciones legales muy graves en el Código Penal y adicionalmente pues eso va a traer otras sanciones económicas y muy seguramente dependiendo de la gravedad del caso me excuso de pronto si hay un abogado viendo esto, pues va a tener alguna también sanción en cuanto a la privación de la libertad. Entonces, es importante tener presente que también el hecho de que de pronto yo me llegue a inventar una situación para sacar provecho de ello,
pero se llega a demostrar que eso es mentira, pues yo como supuesto acosado también voy a tener unas implicaciones importantes sancionatorias que me darán también lugar a que la empresa o la copropiedad pueda terminar con mis actividades laborales, y eso también acarrea una no recomendación laboral y una anotación especial en la hoja de vida y muy seguramente en las bases de datos de, de la policía, procuraduría, personería o eh, o policía, procuraduría, personería y contraloría. Entonces es importante tener presente estas situaciones que se pueden dar a raíz del acoso laboral. Con esto básicamente hemos terminado esta sesión virtual. Es importante que ustedes la apropien correctamente, que ustedes tengan claro cuáles son, digamos, esos beneficios, pero que también ustedes verán de que también tienen unas responsabilidades para la prevención y la promoción de que nunca ocurran estos sucesos de acoso laboral en la copropiedad o en cada una de sus empresas que los está contratando, o para el día de mañana sea la situación laboral en la que usted se encuentra. Entonces es importante eh, realizar una correcta apropiación conceptual de ello, que finalmente tenga pues el reconocimiento por parte de todos aquí en la copropiedad, que esto lo podemos entender todo el personal administrativo y todo el personal operativo, y que pues finalmente ustedes vean los beneficios de tener presente estas informaciones, pero más allá de unos beneficios es que todos tenemos unas responsabilidades con el manejo del ambiente laboral correcto. Entonces les agradezco mucho la atención dispensada, espero si de pronto tener alguna duda con el desarrollo de esta reunión también de esta forma podamos haberla solucionado. Si no, también me la pueden hacer llegar por escrito y con todo gusto yo les voy a colaborar para aclarar las dudas correspondientes que se tengan sobre digamos, cada una de las modalidades que fueron abordadas. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y nuevamente gracias por la atención y el tiempo dispensado.